con la diputada nacional Mónica Macha. Gracias por recibirnos. No, gracias por... Bueno, hay un tema de actualidad por el que nos hemos cruzado en alguna oportunidad. Fue previo a la presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Decía que muchas cosas han pasado desde su presentación en poco tiempo. ¿Cuál es la perspectiva que se abre con la llegada de este proyecto con media sanción en diputados? Bueno, en principio en el Senado empezaron esta semana con las reuniones informativas. Van a tener esta semana y la que viene con reuniones informativas, luego viene el receso y ya tenemos la fecha de dictamen, que es el 1 de agosto, y el 8 el tratamiento en el recinto. Así que me parece que el contexto y la situación en términos de votos y de cómo va a ser el acompañamiento es muy similar a lo de diputados. Es decir, hay un grupo que claramente va a votar a favor, otro grupo que claramente va a votar en contra, y está muy parejo, está muy empatado, y hay una cantidad de legisladores que todavía no han planteado su posición, y son sobre los que estamos, trabajando para convencerlos, para ver cuál es la cuestión ahí que se juega, que se pone en relieve y que va a terminar por definir la posición de esos legisladores y legisladoras, y en definitiva lo que va a hacer también es definir si logramos la legalización o no. Claro, bueno, y en todo caso, si hay modificaciones, volvería a diputados. Claro. La idea es que no haya modificaciones. La idea es que no haya modificaciones, y además las modificaciones que se están planteando son modificaciones de retroceso, porque se está planteando una modificación que pueda pensarse más en términos solamente de despenalización sin legalización. Hay un proyecto que está pensado como de acompañamiento para la mujer, que intentar convencer a la mujer de que no interrumpa el embarazo, de que lo continúe, o sea, nada que ver con lo que estamos planteando nosotros, es todo lo contrario, y que transcurra su embarazo y que después lo den adopción, como cuestiones muy con la mirada, o sea, es un proyecto, de hecho es un proyecto de Pinedo, que es además un varón, con lo cual no hay registro de lo que significa un pedido así para una mujer que está pensando en interrumpir un embarazo. No es que está planteando, está como la idea de la cuestión económica, ¿no? Que muchas mujeres abortan por cuestiones económicas. Puede que haya algunas que sí, pero no es el punto, tal vez, ni siquiera ese es el punto central. Entonces todas las respuestas en realidad que se van pensando tienen que ver con esto, con cómo generar acompañamiento o una pensión o algún tipo de acompañamiento económico, y no es por ahí para nada desde donde nosotros lo estamos discutiendo. Y donde se está pensando esto es que hay un montón de mujeres que recurren a esta práctica y mueren, pierden la vida. Que pierden la vida o que pueden quedar con alguna mutilación en su cuerpo, que esta es una realidad, y lo más concreto es que se hace aún en un contexto de ilegalidad. Entonces desde ahí, pensar cuáles serían en ese sentido los beneficios de legalizarlo, y también partiendo de que es una demanda que tiene décadas y décadas del movimiento feminista, que no es una demanda nueva, que no es una problemática nueva, y por eso necesitamos la sanción de esta ley, y por eso también el planteo es que se hacen modificaciones para que no vuelva a diputados. Entonces, en el caso de que vuelva a diputados, ¿qué pasaría ahí? Hay que volver a tratarlo, hay que tratar esas modificaciones. Nosotros ganamos con un número muy ajustado, y la realidad es que no es un contexto como para suponer que si volviera rápidamente lo podemos sacar. Y además el tema es qué modificaciones se plantean, porque la verdad es que nosotras, cuando terminamos de hacer este proyecto, ya no era el proyecto original que había presentado la campaña, ya era un proyecto que había incorporado las demandas o las miradas de otros legisladores y legisladoras que decían que si esas situaciones se contemplaban, acompañaban positivamente el proyecto. Entonces ya eso es un proyecto de consenso. Entonces nos parece que es importante que así como está salga y podamos tener esta ley. ¿Es el mejor proyecto de ley que podemos tener? En este momento sí. En este momento sí. Sí. En este momento sí. Propone despenalizar y legalizar. Esas dos cuestiones me parece como que hay que tenerlas claras, ¿no? Despenalizar es que salga del Código Penal, que ya una mujer no vaya presa por practicar un aborto, ni el profesional o la profesional que la asiste. Legalizar, además de todo eso, implica que sea una política pública en el sistema sanitario,
sea con financiamiento estatal o sea también en el subsector de obras sociales o de prepagas. Había reservas con respecto a la cuestión presupuestaria. ¿Cómo viene ese tema? Porque yo he escuchado al ministro de Salud diciendo que no hacía falta realmente no implicaría una erogación presupuestaria importante, porque primero porque la práctica es una práctica que tienen los profesionales que ya tienen los equipos de salud, porque sería parte del programa de salud sexual y reproductiva, porque hoy el sistema sanitario gasta mucho más dinero en las complicaciones que implican un aborto clandestino, porque las internaciones son más costosas, porque implican terapia intensiva a veces, porque implican una cantidad de insumos, que una práctica abortiva en condiciones, digamos, de acompañamiento no tiene mayor inconveniente. Yo creo que son más excusas que se ponen para obstaculizar, para querer retrasar una definición, pero que no tienen asidero real en relación al impacto económico que esto pueda tener. De hecho, la CGT pidió una reunión con Rubinstein diciendo que no podía solventar las obras sociales sindicales esta práctica. Me parece perfecto que pidan la reunión con Rubinstein y que puedan tener los números. Es un actor político muy importante la CGT, entonces me parece que es como inadecuado o poco prudente que en el contexto donde estamos discutiendo y donde tenemos tantos frentes abiertos que están en contra de la legalización, si ellos están a favor o si por lo menos no tienen posición tomada, no existe este planteo de lo económico así en medios de comunicación, porque todo eso tiene una interpretación y la realidad es que no sé qué números maneja la CGT, pero claramente no va a tener un impacto que las obras sociales no puedan absorber. Absorben, por eso digo, absorben seguramente las internaciones que implica un aborto clandestino de una mujer que tiene obra social, y eso es muchísimo más costoso que tener pastillas misoprostol, por ejemplo. ¿Y cómo se milita? ¿Cómo se hace campaña con respecto a este tema, considerando que hay gente hay una brecha, ¿no? Sí. El sector celeste, el sector verde, sí. ¿No? ¿Cómo se milita, cómo se convence al que todavía está dudando? Me parece que el tema de poder pensarlo como práctica, que es parte de nuestra cultura y nuestra sociedad, que todos tenemos, o porque hicimos algún aborto, o porque acompañamos a alguna amiga, una hermana, una hija, digo, como que es parte de nuestra cercanía, no estamos hablando de algo que no sabemos bien de qué se trata. Sucede e implica eso todo un nivel de padecimiento para las mujeres, porque es tener temor, saber que se está haciendo algo ilegal, que se puede ir presa, que si hay alguna complicación. Por eso también a veces muchas mujeres mueren, porque esperan hasta el último momento, porque tratan de evitar llegar al hospital o al centro de salud, porque tienen miedo, porque no tienen confianza. Entonces me parece que es por ese lado: salud pública, justicia social, acceso para todas las mujeres, y poder pensarlo desde ahí. Me parece que son los lugares como más importantes para poder militarlo, y la presencia en la calle. Yo creo que lo que definió la elección en diputados fue la cantidad de mujeres que había esperando esa noche en el Congreso. Y así siguen los martes verdes, ¿no? Así siguen los martes verdes. La idea también es que en todas las provincias se puedan generar instancias de participación, sobre todo ahora que está en el Senado, y el Senado tiene una relación con la provincia o con el gobernador más marcada. Entonces ahí también es estratégico que en todas las provincias se lleven adelante acciones de visibilización. Bueno, esperemos que sea lo mejor para todas las mujeres, ¿no? Sí. Independientemente de la condición social e independientemente de lo que cada una particularmente haría, ¿no? Les digo, pensándolo en política pública, pensando en colectivo, no pensando en las propias creencias religiosas o las propias creencias filosóficas de cada una, no es por ese lado. Para nosotras, ¿no? Llegar a esta instancia significó décadas y décadas de construcción, y pensar de qué modo lográbamos sacar del closet al aborto, cómo podíamos hablar del aborto sin tanto prejuicio, sin tanto prejuicio hasta nosotras con la sociedad, decir, che, ¿la sociedad se banca a discutir este tema? Claro que se banca y que tiene también definiciones. Diputada Mónica Macha, muchas gracias por No, gracias a ustedes.